Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio, el ejercicio número 6 del capítulo de dinámica. Dice, un bloque se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. En cierto instante se impulsa horizontalmente al bloque con una rapidez inicial de 6 metros por segundo. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,5, determine la distancia máxima que recorre. Gravedad 10. Bueno, habría que plantear la situación que nos está señalando el problema. Para eso, a ver, vamos a construir por acá una superficie horizontal, ya que se está realizando esto sobre una superficie horizontal, y vamos a colocar el bloquecito, el bloquecito. Digamos, por ejemplo, acá que ya el objeto pues se está moviendo sobre esta superficie horizontal. Él inicialmente, digamos que estaba acá, ¿ya? Y lo vamos a analizar en algún instante. En algún instante. Ahí está. Se está moviendo hacia la derecha. Y en algún momento se va a llegar a detener. Se va a llegar a detener. Veamos si no lo que dice. Dice que es lanzado horizontalmente con una rapidez inicial de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Entonces, coloquemos acá esa información. Una rapidez inicial de 6 metros por segundo. Pero es lanzado sobre esta superficie áspera. Entonces, debido a las asperezas que hay entre el bloque y la superficie, ya que el bloque también debe ser áspero, va a ir desacelerando, va a ir disminuyendo, va a ir frenando hasta el instante en que su velocidad se haga cero. Hasta ese punto se va a llegar a alcanzar la máxima distancia. Entonces, digamos que él estaba en esta posición, fue lanzado con una rapidez de 6, pero debido a las asperezas que se presentan entre dichas superficies, va a recorrer como máximo esta distancia. Si te piden la máxima distancia que recorre, implica que para que pueda lograr esa distancia máxima, el cuerpo debe llegar a tener una rapidez final de 0. Una rapidez final de 0. Muy bien. Vamos a analizarlo en alguna posición. Para eso realizamos el diagrama de cuerpo libre. Una de las fuerzas sería el peso o la fuerza de gravedad. Veamos. Tendríamos por acá una primera fuerza. Una primera fuerza. Forma vertical hacia abajo. Ya hemos visto esto. Estaría la fuerza de gravedad o peso, mg. Luego también, debido al contacto, aparece la fuerza de reacción normal. Debido al contacto, entonces tendríamos acá una normal. Acá está la reacción normal. La reacción normal. Vertical hacia arriba sería. Como el cuerpo se está moviendo hacia la derecha sobre una superficie áspera, entonces en dirección contraria, oponiéndose a dicho deslizamiento, se va a presentar la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento. Ahí está, la fuerza de rozamiento. Como el movimiento es hacia la derecha, ¿no? Está deslizando hacia la derecha, desliza hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento sería hacia la izquierda.
Pero ¿qué fuerza de rozamiento sería esta? Sería la fuerza de rozamiento cinética. Cinética. Ya que hay movimiento relativo de un cuerpo respecto al otro. Muy bien. Trabajamos en ambos ejes. Trabajamos en ambos ejes. Por ejemplo, trabajamos en el eje Y. En el eje Y no hay desplazamiento. O sea que la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Eso significa que aquella fuerza que va hacia abajo con la fuerza que va hacia arriba tendrían que ser de igual magnitud. Por lo tanto, la reacción normal va a ser de igual magnitud que el peso, mg. Aquí tendríamos una primera relación. Pero al conocer la reacción normal, podemos determinar la fuerza de rozamiento cinético, ya que la fuerza de rozamiento cinético es mu por la normal, o sea que sería mu sub k por la normal, que es mg. Observa que ya acabo de encontrar la fuerza de rozamiento, al menos una expresión de la fuerza de rozamiento. En el eje X observemos que hay una fuerza, como es la fuerza de rozamiento, que se opone al deslizamiento. Esa fuerza de rozamiento va a generar una cierta aceleración en su misma dirección. Como la aceleración es contraria a la dirección del desplazamiento del cuerpo, entonces el movimiento va a ser un movimiento desacelerado. Por esa razón está frenando. Entonces, acá en el eje X tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton. La fuerza resultante sería el producto de la masa por la aceleración. Fuerza resultante, masa por aceleración. Muy bien. A ver, ¿quién sería la fuerza resultante? Notemos que la fuerza de rozamiento es la única fuerza que actúa en el eje X, o sea que sería la única fuerza que provoca dicha aceleración. Entonces, la fuerza resultante sería la fuerza de rozamiento. Eso sería igual al producto de la masa por la aceleración. Pero la fuerza resultante, la fuerza de rozamiento es mu sub k por mg. Y esto sería m por a. De acá eliminamos m y me da la aceleración. La magnitud de la aceleración sería mu sub k, pero el mu sub k es dato. Ojito, el mu sub k es dato. Acá está, podemos notarlo, 0,5. 0,5. Entonces acá multiplicamos 0,5 por la gravedad, que es 10. O sea que la magnitud de la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Notemos que es un movimiento desacelerado. Luego, como el movimiento es un movimiento desacelerado, podemos recurrir a las ecuaciones del MRV. De acuerdo al MRV, sabemos que la rapidez final elevado al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado menos 2 veces la magnitud de la aceleración por la distancia. Entonces trabajamos en todo el tramo que ya habíamos señalado. La rapidez final es 0, la rapidez inicial es 6 al cuadrado, menos 2 veces la magnitud de la aceleración, que nos salió 5 por la distancia d. Pasa esto al otro lado, sería 10d igual a 36, por lo tanto la distancia máxima que va a llegar a recorrer sería de 3,6 metros. Esa sería para nosotros entonces la respuesta. Bien, ahora vamos a desarrollar un ejercicio de gravitación universal. Problema número 8 de su material. Veamos entonces la solución acá. Bueno, acá nos habla de lo siguiente. Dice: un astronauta pesa en la Tierra, se refiere pues a la superficie de la Tierra, 700 newtons.
¿Cuál será su peso cuando se encuentra a una altura de 2 veces el radio terrestre? Podemos notar acá en la figura la altura respecto a la superficie es 2r, el radio es r del planeta, ¿no? Y te dan el peso en la superficie del planeta. Entonces vamos a resolver el problema partiendo justamente de ese dato. El peso en la superficie del planeta. El peso en la superficie del planeta se va a determinar como G, producto de la masa del planeta por la masa del objeto sobre la distancia que lo separa, que sería R elevado al cuadrado. Eso es en la superficie y esto vale 700. Tendría una primera relación. Recuerda que R es la distancia que hay entre el objeto y el centro del planeta, cuando esté en la superficie. Ahora, cuando se encuentre a esta altura, ¿cómo sería? El peso a esa altura sería G, producto de ambas masas, sobre, pero ahora la distancia es R más 2R, o sea, sería 3R, pero es la distancia elevada al cuadrado. Entonces me va a quedar un noveno de G mm sobre R elevado al cuadrado. Como nos podemos dar cuenta, esta expresión es la expresión 1, GMM R al cuadrado. O sea que finalmente puedo deducir de que esto es un noveno de 700. Y un noveno de 700 es 77,8 newtons.